Uno, dos, tres, y todo cambió. En mi vida todo se ha revelado a través de la experiencia, a través de la aventura de la vida que me llevó a situaciones extraordinarias. Logro el método Ciclopedia. Cuando la Fresia empezó a hablar de la pineal, nadie en este planeta le daba la importancia de la pineal. Los 2 días que pasé en el seminario encontré lo que había buscado durante 32 años. No te lo puedo explicar con palabras, pero fue como aquí voy a encontrar aquello que vengo buscando, yo creo que desde vidas. Entonces yo decía, ¿qué hay acá? O sea, acá hay mucha magia. O sea, ¿qué hace mi abuela que esto es tan maravilloso? Ella misma fue un canal maravilloso, creo que es uno de los canales más poderosos que yo he conocido. Se nota que de alguna forma el método ya es, de esas maneras más sutiles, ya es parte de todo. Para mí es una herramienta tan extraordinaria porque el solo hecho de activar tu glándula pineal ya te deja en otro lugar de manifestación y comienzas a sanarte, comienzas el camino de la felicidad, del amor, de la perfección. Lo que el método me trajo fue autoconocimiento, transformación, poder de manifestación, sabiduría. Y era tal la magia del taller, tan sorprendente, tan único, que a veces no se parecía que fuera cierto. Mi vida cambió completamente porque yo me dedicaba a buscar, pero me faltaba algo, entonces yo seguía buscando, me metí en casi todo lo conocido, pero no tenía todo lo que yo quería, todo lo que yo buscaba, le faltaba algo siempre. Cuando me hago consciente de que todo es energía vibrando en distintas frecuencias, que como nos lo enseña el método, el origen siempre es la energía, la materia es el resultado, comprendí que si bien vivimos en un campo de resultados, todo resultado se puede transformar. Nadie le puede decir a la gente qué es lo que va a lograr con la activación interna de la glándula pineal. Lo que sí se sabe es que es una fórmula conocida, que está comprobada y que cuando se hace en los pasos que corresponden, uno crea en perfección. Voy viajando hacia Montepatria, al hogar de la mujer que recibió uno de los conocimientos más transformadores de nuestro tiempo. Por años he seguido las huellas del método de activación interna de la glándula pineal. Ahora voy rumbo a develar a quien nos ha traído de regreso la fórmula que permite la realización del ser. ¿Quién era Fresia Castro antes de que su vida cambiara para siempre? ¿Cómo llegó a custodiar esta fórmula? Este viaje es la búsqueda de esa historia. Es hora de descubrir cómo comenzó todo. Acompáñame no solo para conocer quién es Fresia, sino para mirar también dentro de ti. Al final del camino, quizás no solo conozcas una historia, sino que encuentres una puerta hacia tu propia transformación. Fresia Castro, periodista, científica y máster en arte. Escritora incansable de bestsellers publicados en las 3 Américas y en Europa. Ella es la clave de esta historia. Mi profesión como periodista me mantenía en estado más bien escéptico, hasta que en un momento determinado, en un punto muy específico de mi carrera profesional, tengo un sueño. Pero ahí venía la interrogante. ¿Sería yo capaz de realizar lo que en esa experiencia me solicitaron hacer? Y era que tenía que partir a Francia a buscar algo que me iban a entregar. Enfrentarse a todo y ante todo y hacer este viaje mágico que se fue a Francia a buscar algo que se le habían prometido en sueño.
Yo creo que ninguno de nosotros somos tan obedientes para eso. Sí, el hecho de seguir como decir, este camino, para ella significó obviamente de partida estarnos trasladando constantemente. El mismo viaje a Francia, que nace a raíz de un sueño, pero para ella, claro, pues se trasladarse a otro país en esos tiempos tampoco no era fácil. Y que eso significaba dejar trabajo, dejar profesión, dejar todo, e incluso sacar a mi familia, a mis hijos, tenía 2 niños, mi marido convencerlo, él era más escéptico que yo. Y yo dije, bueno, se necesitan pruebas acá. Y las pruebas llegaron. Y así llegamos a un lugar en el sur de Francia, donde supuestamente yo tenía que esperar que se contactaran. Pero empezaron a pasar el tiempo, empezó a pasar 1 mes, 2 meses. En Francia, la paciencia no fue una virtud, sino una necesidad. Pasaron meses antes de que apareciera lo prometido. Y entonces como que yo en un momento dije, violentar al cielo, por decir, si ustedes antes de la medianoche no tengo noticias de lo que vine a buscar, entonces no cuenten conmigo. Y en eso suena el teléfono, me llama un amigo de mis hijos y el amigo me dice, yo te vengo a traer lo que viniste a buscar. Y ese fue el momento en que todo se detuvo. A partir de esa experiencia cambió mi vida, en el sentido de que obviamente lo que yo había ido a buscar era una instrucción individualizada, espiritual. Antes del método, Fresia vivía una vida discreta, como muchos de nosotros, con sueños, dudas y búsquedas, hasta que recibió una información trascendental que incluía regresar a Chile y retirarse al desierto de Atacama. América del Sur era el lugar indicado para desarrollar lo que estaba por suceder. El resultado fue la creación del método Ciclopea para la activación interna de la glándula pineal. Desde este proceso, que se comenzó alrededor del año 87, se produjo un viaje hacia el norte de Chile en busca de un lugar propicio para lo que se quería realizar. Paniri fue experiencias divinas. Y finalmente cuando ya parte al norte, se va conmigo, nos vamos las 2 nomás. Y en Antofagasta, yo se suponía que me iba con ella, o sea, al cerro, me iba con ella. Y como que yo en realidad, no sé ni siquiera si me lo pregunté si quería ir, pero me da la impresión que lo tenía muy asumido, porque nunca me lo cuestioné. Sin embargo, faltando 2 semanas antes de irnos a Paniri, yo salí con el chiste que estaba embarazada. Hay un sacrificio en el concepto humano, podríamos decir, con respecto quizás, a mí no me tocó directamente porque yo soy nieta, pero sí quizás a sus hijos, obviamente a mi madre, a mi tío, sí les tocó pasar distintas peripecias, vivencias en este arrojo que tuvo mi abuela también de irse al desierto por muchos años, de vivir de la nada, pero con todo. Yo me sumé ahí a la magia misma, porque yo tuve la fortuna de crecer en esos parajes, en el desierto de Atacama, en Paniri, en poder vivir esa magia, el poder vivir la nada, pero esa nada que está llena de todo. Llegamos allá en carpa, ella se alojó en una casa de unos lugareños y ahí empezamos el trabajo. Estaba realizando la tarea que trajo de Francia y yo creo que la Fresia ni se imaginó que iba a llegar algo tan espectacular como este método Ciclopea de en 1, 2, 3, ya, ¡wow!
y estuve allí más de 10 años. Ahí se creé talleres con las comunidades, los pueblos originarios ahí del altiplano, etc. Pero en ese momento, cuando empiezo ya a trabajar más profundamente en el desierto, empezaban a pasar lo que la gente llama milagros. Vivimos las experiencias más insólitas e increíbles, climática y espiritualmente. Todos con una apertura de corazón que no te digo la alegría que producía estar todos juntos viviendo en una sola frecuencia. Y lo mejor de todo, haber aprendido a vivir sin nada, pero con todo. Eso es Caniri. Y ese aprendizaje es vital para la vida. Sin nada, pero con todo. Eso se llama la opulencia divina. Hubo un instante difícil de precisar, íntimo, profundo, en que Fresia recibió algo más que conocimiento. Una llave hacia adentro, una fórmula que prometía activar la glándula pineal. La glándula pineal está ubicada casi en el centro de nuestro cerebro. Es del porte de una lentejita, como dice Fresia, de 8 por 4 milímetros. Tiene un peso promedio de 130 miligramos y tiene la forma del fruto del árbol del pino, que parece una piña y por eso se llama pineal. Es la glándula que está más superior de todas las glándulas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y por eso también se le dice simbólicamente que es como el director de todo nuestro sistema neuroendocrino. Entonces nosotros tenemos dos chips principales, el chip centrocardíaco, el chip central, que es donde se ancla el potencial de vida con el cual nos movemos acá y con el cual también cuando nos conectamos, ¿no es cierto?, a la fuente de poder, obviamente estamos operando en esa frecuencia, ¿no es cierto?, nos encendemos. El otro chip es el chip que corresponde a la triangularización pineal-pituitario, que es el centro creador. O sea, nosotros como seres creadores funcionamos centro cardíaco y pineal-pituitario. Nosotros usamos, porque muchos preguntan, hay que activarla como que si nunca hubiera estado activa. Claro, una cosa es activarla internamente y la otra cosa es que sea activa en la vida diaria. En la vida diaria nosotros no podríamos crear si no tuviéramos la glándula pineal, porque es el centro creador que hace el enlace creativo con el origen, con nuestro origen. Y es como un puente. Hay una frase que dice: todo es creación en constante manifestación, y que plantea que nosotros estamos creando continuamente, segundo a segundo. Exactamente. Otro de los hitos de Fresia Castro es que ella incorpora un concepto que no existe, ¿ya? Y que ahora se está estudiando en la neurociencia, que es el pensamiento vertical. Y las neurociencias están demostrando que cuando nosotros, mediante este entrenamiento de nuestra atención, que es un acto volitivo, y lo dirigimos a lo superior a través de este pensamiento vertical, eso se hace a través de un proceso biofísico, donde hace que el tálamo, que es nuestra gran estructura subcortical que nos comunica de lo externo a lo interno a través de nuestro cerebro, empiece a aumentar su frecuencia vibratoria a través de una oscilación y no a través de otro mecanismo que es mucho más rígido. Entonces, en ese momento que nosotros dirigimos nuestra atención ya hacia lo superior, hacia el origen, hacia la fuente generadora, nosotros somos capaces de poder comunicarnos con el origen, romper esta barrera de frecuencia que separa el campo electrónico, el campo de la luz, con el campo de la materia de más baja frecuencia. Y cuando redirigimos nuestra atención nuevamente a la glándula pineal, es que se produce una comunicación eléctrica entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, la hipófisis.
Y este entramado eléctrico entre la pineal y la glándula hipófisis es lo que va a generar este gran portal, en la terminología del método, este umbral lumínico, y que nos va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de, a través de este entramado eléctrico, poder conectarnos con un voltaje de mucha más alta frecuencia, que es la que impera en el origen. Hoy esa fórmula no es un secreto guardado, es un puente hacia la realización del ser. Fresia lo compartió, sin pompas, sin pretensiones, con humildad y convicción. Su tarea fue devolvernos una posibilidad, despertar la conexión interior. Si uno está conectado, está viviendo desde el 100%, entonces todo te sale como tú quieres que te salga porque tú lo has creado. Siempre con la fuente, tú solo no puedes crear nada, pero en conexión con la fuente y con la activación de la glándula pineal, puedes hacer todo. Todos somos seres creadores en potencia. No tenemos que aprender, sino tenemos que recuperar nuestra potencia creadora y así confirmar que la creatividad siempre viene de adentro hacia afuera. Cuando tienes la herramienta, comienzas a crear y es tan sorprendente y maravilloso que algún día ya todos lo vamos a conocer. El método te revela que lo único que finalmente va a generar el milagro, o en palabras científicas, el control de los campos moleculares, es un sentimiento, un combustible creador, que es el sentimiento de certeza en lo invisible, sin dudar fe. El método de experiencia, y se experiencia a través de ese resultado que aflora en ti, que tú abres tu corazón, abres mente, corazón, todo, y te une a una fuente única y se produce la unidad, se produce la manifestación divina que hay en ti. En la física se habla mucho de la madriguera del conejo, ¿no? Que cuando tú entras a la madriguera del conejo encuentras un montón de galerías. Y por la galería que te incorpores, que te metas, te van a pasar los acontecimientos que hay en esa galería. Pero no vas a saber qué habría pasado en las otras galerías si te hubieras metido en una de las otras. Wow. ¿Qué determina? Sin embargo, las otras igual están existiendo, Claro. simultáneamente. Pero a la que tú te metes, te vas a meter por sintonía de frecuencia. Y eso significa que si tu decisión está en alta frecuencia, te vas a meter por aquella galería que sintoniza con esa frecuencia, donde las cosas que te van a pasar van a ser en ese mismo estado, que sea en alta frecuencia. Si tomas decisiones enojados, si tomas decisiones impulsivos, en fin, así, con algún sentimiento de baja frecuencia, lo más probable es que vas a entrar en una, por decir, voy a usar el término ahora de línea de tiempo, en el cual ese corredor, ese pasillo, te va a llevar a todo lo que sintoniza con esa frecuencia en la cual te encuentras. Y resulta que todo va sucediendo al mismo tiempo, pero lo que tú tienes que determina que la experiencia se haga realidad en ti es el estado de conciencia. Donde está tu conciencia es donde va a estar tu existencia. Al poco tiempo, Fresia puso en marcha su cometido. Seminarios, talleres de profundización, retiros. Todo para difundir aquello que era su misión, expandir el método y su lenguaje único, aquello que le fue entregado en el desierto de Atacama para su amplificación a otras latitudes. Como encontré el método cuando alcé mi vista al cielo y me di cuenta que estaba abierto. Con el nombre del libro de Fresia, tengo el primer acercamiento con el método como tal. Realmente cuando empecé a leerlo, tuve un reconocimiento de información más allá de lo intelectual. Mi corazón me decía, tú tienes que tomar ese seminario del cual hablan en este libro. Y así fue como busqué primero sobre Fresia, después instructores, hasta llegar a instructores en México, y de ahí hablar y decir, yo quiero tomar ese seminario del que hablan.
y me preguntaron, ay, ¿quién te lo recomendó? Le digo, el libro El cielo está abierto. Y de ahí conté los días, que fueron pocos realmente, un par de meses para vivir la experiencia, un fin de semana. Es así como el método llega a mi vida. Si vi el método por primera vez, por una parte fue como unir las piezas del rompecabezas. Siento que a su vez, y siempre lo describo así, que fue como abrir amplia la puerta a descubrir los misterios del universo, que son al final los misterios de la vida. Porque información que había recibido por distintas vías, también venía estudiando desde hace tiempo física cuántica y vi que cuando recibí el método es como que todo esto conectó. Entonces me dijo, oye, es una maravilla, porque ¿quieres ir conmigo? Vamos. Entonces me inscribí y llegué y fue así que conocí a la Fresia y me deslumbró su sencillez, la luz, la facilidad con la que ella expresa conocimientos tan elevados y los hace muy accesibles. Entonces empiezo un periodo, como lo diagnosticaron, de depresión, me dan tratamiento, lo sigo, entre ellos antidepresivos, por supuesto, metformina para el tema de la glucosa y prácticamente lo seguí, lo agradezco, pero fue muy poco tiempo, porque dentro de mí sabía que el cambio y lo que realmente iba a ser que sanara no era el medicamento, sino realmente de adentro. Y ese era el escenario en el que prácticamente me encontraba cuando el método llega. Lógicamente, todos queremos ser felices, pero ¿cómo lo hacemos cuando estamos en medio de situaciones desafiantes, de problemas a los que desde lo humano no les vemos salida? Y cuando yo comprendí que la calidad del sentimiento no se eleva por nosotros mismos a través de un proceso intelectual, porque eso es algo que el método te deja clarito, que una cosa es pensar positivo y otra muy distinta es sentir positivo. Y desde ese momento hasta hoy, que ha pasado 12 años, es que nunca más volví a tomar ningún medicamento de ninguna, pero ni para eso ni para nada más. Es un método mediante el cual tú rápidamente, en cualquier situación, en cualquier lugar, tú puedes conectar y alinearte. Y yo creo que esa es una de las virtudes del método de Fresia, que lo hace accesible para todo el mundo. Es como si fuéramos un celular que de repente pierde la señal y entonces es muy fácil. ¡Pum! Enchufo y ya, me recargué y ya puedo nuevamente funcionar a un nivel de frecuencia en el cual yo voy a estar participando en plenitud. La gran bendición es que el método nos entrega la fórmula para lograrlo, nos prepara para que alcancemos victorias personales y victorias colectivas. No es una cuestión intelectual de creerte que no, sino lo empiezas a sentir. Entonces, lo que sí sucedió es que cuando empiezo mi práctica del método, cuando empiezo a conectar a la fuente, me empiezo a llenar de ella. Entonces, eso era más allá. No es una cuestión que puedas, si empiezas a sentir la salud y la certeza de decir, gracias, pero esto ya no lo requiero. Es que no es por cuestión de suerte. Ya yo hoy día entiendo que es por sintonía de frecuencias, que es el resultado de aplicar correctamente leyes universales y que es en parte lo que nos entrega el método. Y por eso siempre tengo presente una frase que Fresia nos recuerda, y es aquella de que nada puede vencer al que se conoce a sí mismo y crea con el poder de la fuente. Su disciplina, su permanencia en el silencio, en la quietud del desierto, en dialogar ahí con el universo, es lo que le permite regalarnos el método. Desde el método, la palabra muerte no existe. Al terminar lo que tenemos que hacer aquí, el cuerpo queda, pero el ser energía que somos sigue. Por lo tanto, la muerte no existe, nosotros seguimos a tener otras experiencias o no sabemos exactamente
pero lo que sí sabemos es de que seguimos, que no morimos, no existe la muerte. O sea, el ser de energía aprende que cuando está conectado lo que pasa es que se enciende en un potencial mayor. Y al encenderse en ese potencial mayor es capaz de irradiar. Es como irradiar y poder, desde ahí es donde puede crear. Desde ahí es donde puede crear lo que no existe incluso. O sea, manifestaciones, puede crear situaciones, puede crear resultados, puede cambiar resultados. O sea, si no te gustan los resultados, cámbialo. Es una fría mañana en Santiago de Chile. Una pinealista, directora de un colegio público, crea lo inimaginable: conectar a sus alumnos con la práctica de la activación de la glándula pineal. Vamos a hacer lo que hacemos en la mañana. Vamos, bájese. Tranquilo. Vamos a respirar primero en 1. Respiramos. 1, 2, 3. Respiramos. Exhalo. Respiro profundo. Exhalo. Volvemos nuestra atención a nuestro cerebro y damos la orden creativa de aprendizaje perfecto. 1, 2, 3. Excelente, un aplauso para ustedes. Gracias por la colaboración a todos. Bueno, el Colegio El Almendro está ubicado en una comuna de mucho riesgo y por lo tanto nuestros estudiantes siempre están expuestos a sensaciones y emociones muy fuertes, así como nuestros docentes. Tenemos la confianza de nuestros apoderados de nuestra comunidad educativa y el entorno, a pesar de ser tan vulnerable, lo ocupamos a nuestro favor y sacamos lo mejor de nuestro alumnado. La glándula pineal es una herramienta perfecta para poder lograr que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan tener una armonía, puedan tener mejor capacidad de aprendizaje y por lo tanto yo lo vi como experiencia personal, que es una excelente herramienta para poder incorporarla en el aula principalmente. ¿Para qué es ese ejercicio? ¿Tú lo sabes? Sí. Para la mente y para relajarte y hacer bien las tareas. Y para mí es para que nos relajemos nuestro cuerpo, para que aprendamos a leer. Les gusta y te lo piden, tal como los niños te pueden mencionar que existen rutinas, ellos forman parte de esto que lo realizan a diario y te dicen tía ya, y se paran detrás de su silla y comienzan con el corazón y la mente, se ponen las manitos en la cabeza. Entonces es algo que les gusta y lo hacen propio. Yo pienso como que estoy en una nube y ya que soy un unicornio. Eso ha sido radical, o sea, niños que eran mudos, que tenían mucho miedo de hablar en público, los tenemos expresando toda su creatividad, todo su entusiasmo por aprender y también por ser alguien importante. Yo le enseño a hacer eso a mi papá y a veces se pone medio locato y después se relaja. ¿Y lo van a seguir haciendo? Sí. Sí, de todas maneras, porque hay muchos niños que comparten con sus padres, con sus hermanos, y a su manera, con su visión de niños, les explican estos pasos para mentalizarse en su cerebro, en sus brazos, canalizar esta energía, y lo hacen en sus hogares. Entonces, si ya lo están transmitiendo es porque lo están adquiriendo y lo están aplicando en su vida diaria. Y creo que eso es sumamente beneficioso. Así que es una herramienta que ha servido no solamente para el trabajo educativo, sino que también para el personal de cada profesor. El contexto es fuerte, necesitamos profesores que estén en buena salud, que tengan paciencia con nuestros niños y por lo tanto yo consideraba que la herramienta era perfecta. Así que el 2013, cuando llego a este colegio, lo primero que hacemos, después de haber yo sido activada,
es hacer un seminario con todos los profesores, con los auxiliares y con los inspectores. Desde las aulas de un Chile lejano, el método creado por Fresia cruzó fronteras y llegó a las salas de clase de prestigiosas universidades mexicanas. Cuando mi hijo entra a la preparatoria, me hacen una propuesta de que si quiero colaborar en la Universidad de San Miguel de Allende y me preguntan sobre el método, al punto que directivos, maestros e incluso dueños de la universidad toman el seminario. Y ahí me abre la puerta y me dice, oye, los chicos deben de tomar esto. Entonces me abren totalmente para que el método entre como asignatura. Y hace un año, que fue como mi debut como docente en la universidad, organizo un campamento pineal. Y tengo la oportunidad de vivir un fin de semana con 32 jóvenes, en donde les entrego el método, vivimos un campamento y bueno, ahora en la práctica y en el aula lo que llevo es como esa aplicación diaria para que puedan crear su vida, extender sus alas porque están tan jóvenes y crear en perfección. Están siendo mucho más conscientes de las decisiones que toman, además que están gestionando sus emociones, una inteligencia emocional, dejan de observar como de casualidad lo que les está sucediendo, ahora responsables de que lo que están ellos viviendo también es un resultado creativo. Y eso ha sido muy importante. Esta historia no solo es la de Fresia, es la de todos quienes buscan respuestas. Todo método tiene su simbología. Max Ahumada, amigo incondicional de Fresia, fue el encargado, bajo sus directrices, de diseñar las piezas que resumen las claves del método. Bueno, yo quiero que me cuentes el origen y el significado de este símbolo que es la copa y la espada. Oh, este es un símbolo muy mágico. Le voy a mostrar un símbolo que fue creado por Fresia y con mi ayuda como orfebre lo hemos materializado en esta imagen, en este objeto que es la espada, que se basa en la ley de aceptación. Fue una idea de Fresia, que cuando estábamos en Paniri y empezó a bajar su método Ciclopea, esta herramienta vanguardista que tú lo conoces muy bien, me dijo, oye, tenemos que realizar, se me ocurre hacer un símbolo que nos represente, que sea el símbolo de la nueva época. ¿Esto qué significa? La ley de aceptación es un evento que se produce cuando tú aceptas que llegue algo a tu vida. Y cuando recibes ese algo en tu vida, elevas los brazos para que se manifieste ese poder, esa energía crística que caiga en ti, llegue a ti y se expanda en ti a través del corazón. Nosotros somos copa y la base de la copa es el centro cardíaco. Entonces, cuando uno enciende el programa, se transforma en el cáliz, donde se escancia el agua de vida en la copa, y lo que pasa de ese rayo que conecta, que en el fondo nunca hemos estado desconectados porque no tendríamos vida, y además estamos cohesionados, que es el poder del amor, por lo tanto aquí estamos en todo su potencial. Cuando recuperas el programa, lo recuperas por ese sentimiento amoroso. ¿Y qué pasa? Que este hilo conductor, que es el que te marca esta conexión, irradia, y como tú estás con los brazos así, generas una especie de campo que forma una espada. Y la copa vendría a ser como la empuñadura. Y ese es el otro símbolo, el símbolo de la espada y la copa. El método tiene guardianes, entre ellos sus nietos, quienes han iniciado la tarea de expandirlo y convertirse en los protectores de la labor de su abuela. Yo siempre, cuando inicié este camino, yo creo que claro, nace como un poco en mi propia búsqueda de sanación, de encontrar la calma, la felicidad.
Sin embargo, con el transcurso de los años ha sido también darme cuenta que es una tremenda misión que va más allá, que no lo veo como una carga, pero sí me siento como una guardiana de esa pureza de la que tú hablas, que yo sé que muchos ya han dicho esto del método como una esfera infinita hacia adentro y hacia afuera, pero más allá de eso, cuando uno conoce el método en la profundidad y empiezas a aprenderlo, a explorarlo y a conocer cada uno de los módulos, no sé, el mapa de ruta, por ejemplo, con este cuento, la leyenda de Iván el Campesino y los 3 dragones, la caverna, la dinámica de avance, y uno dice, oye, ¿de dónde mi abuela sacó todo esto? ¿De dónde pudo extraer algo tan magnífico, tan perfecto, tan maravilloso? Y yo creo que cuando descubres eso, tú dices, oye, a esto efectivamente no se le puede agregar ni quitar nada porque es absolutamente perfecto. En esa época no tenía computador, tenía un procesador de textos. Me senté ante el procesador de textos y salió el método de una sola vez. Cuando termino, estaba todo completo. Y hasta el día de hoy, llevamos 36, van a ser 36 años ya, no ha variado ni un punto ni una coma. O sea, ha sido siempre el mismo. La pureza del método, precisamente por eso, no puede ser cambiado, no puede ser alterado, no puede ser modificado de ninguna manera, ni acortado, ni alargado. Como siempre lo hemos dicho, es esa esfera infinita. Y cuando estás a cargo de esta tarea, como estarás a cargo, ya estás un poco, no. Tienes que cuidar esa pureza, pero fíjate que también tienes que cuidarte tú. Y cuidar, más allá de la pureza, cuidar el método mismo. El método mismo ha sido, varias veces se ha tratado de extinguirlo de una manera y en otras ocasiones apropiarse, transformarse. Precisamente porque se ha visto que esto tiene un poder. Nosotros emanamos de un principio creador perfecto, de un arquetipo uno creador perfecto. Somos como emanaciones de ese uno, identificados cada uno en una individualidad única e irrepetible, que es cada ser que se manifiesta en este campo o en cualquier universo y en cualquier campo o dimensión en que se manifieste. Ese ser aquí, en esta forma de existencia, es un ser que está limitado porque este campo lo vuelve limitado. Este es un campo, como podríamos decir, una caja atómica que tiene un más y un menos. Y después de eso, es en el fondo un encierro. Es un encierro dimensional, llamémosle tercera dimensión, llamémosle el campo de la materia. Y nosotros nos manifestamos en este campo de acuerdo a las leyes de este campo. Por lo tanto, ese ser original que somos, ese gran ser energía, lo que ocurre cuando llega a experienciar y a crear en este campo, se densifica a un vehículo sustentador, como sería el vehículo físico, donde ocurre la genética que nosotros conocemos, que es la experiencia en este mundo, que va acumulando esas memorias y va convirtiéndose en nuestro ADN, digamos, ¿no? Nosotros nos insertamos acá con nuestro propio ADN del origen y que da lugar aquí a dos memorias. La memoria humanidad, que guarda toda la herencia de las experiencias vividas por estas humanidades y por supuesto las costumbres, los ritos y todo lo que viene con ello, y que solo sustenta un 10% de nuestro ADN. Y nosotros llegamos acá con un 90%.
de la memoria del origen, que está encriptada, que aquí no puede ser resuelta, aquí no se puede atisbar, pero no se puede activar. ¿Por qué? Porque este campo no lo permite, porque pertenece a los campos de expresión primera. Entonces, nosotros acá solo operamos con esa memoria humanidad, con un mínimo de nuestra potencialidad, que no supera el 10%. Y queda un 90% que nosotros podemos activar. Pero esa activación no se puede hacer acá, sino que se puede hacer al recuperar el modelo original. Y ese es el método. Nada es azaroso, o sea, todo está ahí por una razón de ser y que te va llevando a una revelación de ti mismo. Y eso es fascinante. O sea, yo creo que todos tienen que vivir la experiencia, pero sí sostengo que siempre seré una guardiana de esa pureza y jamás, por mucho que uno pueda hacer otras creaciones, porque somos creadores obviamente, y creo que a mí también obviamente me ha inspirado muchas veces en hacer distintas mentorías, de profundizar tanto en el mapa de ruta como en la caverna o en el 1, 2, 3 o en el ejercicio base o en lo que sea. Sin embargo, hay una clave que nunca se puede romper, y es entregar el método en las 14 horas que se diseñaron para su entrega y respetando cada una de las fórmulas y cada uno de los módulos, porque si no vivo el proceso completo, difícilmente voy a encender todas las memorias que requieren ser encendidas. Y de hecho nosotros como instructores tenemos la tarea de no solo entregar la fórmula en ese orden, sino que también de estar profundamente conectados para poder irradiar la información, que eso también es una clave que Fresia nos entregó. De hecho, toda la música que se escuchan en los ejercicios de Fresia, que la empezó mi papá cuando crearon el método, ahora nosotros la estamos continuando a través de este proyecto, y hoy en día, bueno, Umbral tiene más de 500.000 de suscriptores en Instagram, en TikTok, viral. Entonces es algo que conecta a la gente, y porque es la tendencia hacia las nuevas formas de la medicina. Para comprender el origen del método, tenemos que volver atrás, al instante en el que todo fue recibido. Y en un momento yo dije, todo esto es un privilegio. ¿Qué puedo hacer para que esto llegue a más personas? Porque efectivamente yo no me puedo quedar con esto. Entonces ahí fue cuando pensé que yo tengo que crear una técnica. Pero esa técnica, de alguna manera, no sé cómo la voy a crear, porque tiene que haber una fórmula. Si bien yo tenía la experiencia de la fórmula en mí, ¿no es cierto? Yo decía, hay algo más, que es lo que había logrado descubrir con el paso del tiempo. Y entonces ocurre un evento extraordinario nuevamente, y es que esta conexión que tenía más bien directa, yo no soy canalizadora ni recibo mensajes, no, es como bastante directa, en el buen sentido, tampoco es así de tú a tú todo el tiempo, ni mucho menos. Pero en un momento fui informada, por supuesto, que iba a tener unos ajustes que iban ¿cómo podríamos decir? A reordenar mis redes neuronales, por decirlo así en términos que podamos entender en mi cabeza, para que yo pudiera acceder a las memorias del origen. Y así fue. Durante toda la noche recibí la información. En algún momento me dormí y desperté a las 5 de la tarde del día siguiente. Y la sensación que tenía era de que todo aquello sobre lo que yo me preguntara iba a tener una respuesta, pero mientras no me lo preguntara no había respuesta, seguía igual.
Y me empecé a preguntar cosas y esas respuestas llegaban con una nitidez y con una claridad meridiana. Y ahí entendí que esto era producto de la memoria del origen. La glándula pineal es el botón on, ¿ya? Que activa un programa. Este equipo que tú eres se enciende a ese potencial mayor y al descenderse en un potencial mayor que está fuera del campo atómico, que es ese tremendo potencial, tú te transformas en una pila irradiante. Por eso es que toda la gente que toma este seminario se siente bien, se siente que algo ha cambiado en su vida. Principalmente los estudiantes tienen una herramienta que permite conocerse a sí mismos, en un momento en que incluso pareciera que todavía no lo logran. Tener certeza en eso que no vemos, pero que está operando en todo, que está accionando en todo, eso es lo que trae el método. Cada vez que tú te conectas con la fuente, como nos enseñan en el método Ciclopea, entonces absorbemos un fluido que nos va despertando esas memorias celulares y una vez despierta ya no nos afecta. Pero no podemos llegar a dimensionar los beneficios que tenemos practicando esto con nuestros más pequeñitos en el colegio. O sea, aprender a usar nuestro cerebro de la mejor manera nos va a permitir también generar mejores ideas, mejores relaciones, mejorar nuestra salud y por lo tanto ser una mejor sociedad. Pero lo más hermoso, y ahí es donde el método nos entrega, nos devuelve a la conciencia de ese poder que tenemos, es que es eso, comprender que si bien vivimos en un campo de resultados, todo resultado se puede transformar. Método de experiencia, y se experiencia a través de ese resultado que aflora en ti, que tú abres tu corazón, abres mente, corazón, todo y te une a una fuente única y se produce la unidad, se produce la manifestación divina que hay en ti. Todo lo tenemos a la mano, todo lo tenemos aquí. No tienes que hacer nada. Tú eres la alquimia, tú eres el té, tú eres la receta, tú lo eres. La certeza en lo invisible, que hay algo superior que mueve todo y que es el combustible creador que lo cohesiona todo y que transforma el mundo finalmente, que es el poder del amor. Para mí el gran regalo del método, el gran regalo que trae Fresia es sentirme creadora de mi vida, saber que no hay límites. Tú te das cuenta que tienes algo, que no es uno, esto está en todo, no está en mí. O sea, yo quiero dejar bien claro que todo lo que estoy contando no es un tema para decir, oye, mira lo que yo puedo hacer. Es mostrar todo lo que podemos hacer, cada uno de nosotros. O sea, esto está en nosotros. La fórmula está todo en nosotros. No hay nada afuera que antes no esté en nosotros. Hoy, desde las montañas silenciosas del norte de Chile, Fresia continúa sus investigaciones y el método sigue expandiéndose, llevado por instructores certificados en distintos países, recordándonos que el despertar es un camino que recién comienza. Lo real está aún por suceder.